Es un gusto darles la bienvenida a otro coloquio más de la serie Secretos del Oficio, Literatura y Escritura Creativa. En esta ocasión nos acompañan Sandra Araya, la escritora Sandra Araya, que además de escritora es editora, que además de editora es presidenta de la Asociación de Editores Independientes de Ecuador. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola Leonardo, gracias. Aquí estoy muerta del frío, intentando igual escribir y editar. Qué bueno, me alegro. Bueno, Sandra ha aceptado participar en esta serie de coloquios que, como la mayoría de ustedes saben, lo organiza la Maestría de Literatura Latinoamericana y Escritura Creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Y el propósito es acercarnos a la obra de autores contemporáneos en activo, que permita de alguna manera entender un poco su proceso creativo, sus preocupaciones, sus inquietudes, también contarnos anécdotas de su experiencia escribiendo, de las experiencias de conocer a sus lectores, ¿no? La idea es que podamos en el evento también trasladarle a Sandra las preguntas del público que las pueden ustedes plantear en el chat, ¿no? Como yo les decía, Sandra es escritora, es narradora. Ella dirige la editorial Doble Rostro, que ha sacado algunos títulos bastante emblemáticos en los últimos años. Varios de sus cuentos están incluidos en distintas antologías y ha publicado las novelas Orange en 2014, La familia del Dr. Lehmann, que obtuvo el premio La Linares en 2015 y que tuve el gusto de hacer un prólogo para la reedición española, ¿no? Una linda edición española. Después salió las otras dos novelas, El espía, La carnada, El precio y Un suceso extraño, ambas en 2018. Y también la novela El lobo, que además incluía unos cuentos, ¿no? Aparte de su actividad como escritora, como editora, ella es presidenta de la Asociación de Editores Independientes de Ecuador. Yo creo que esto también va a ser interesante un poco, Sandra, poder conocer tu experiencia como autora en la situación editorial, como editora, pero también un poco el contexto ecuatoriano. Yo creo que sería interesante poder hablar un poco de eso para dar a conocer también, porque esa parte también es parte del oficio del escritor, la problemática de publicar un libro, y más todavía en un país que tiene ciertas características especiales como Ecuador. Para poder tener este coloquio con Sandra, nos está acompañando Andrés Cadena. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Gracias, Leonardo. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, aquí gusto de tenerte nuevamente. Andrés Cadena es un destacado narrador y específicamente voy a decirlo, un destacado cuentista. Ha publicado en realidad 2 libros de cuentos que recomiendo absolutamente, que son Fuerzas Ficticias, fue premio Pichincha el 2012, y Alta Noche, que obtuvo el premio Joaquín Gallegos Lara de cuento en 2016, ¿no? Como digo, dos libros de cuentos estupendos, pero además tiene uno tercero, no digo publicado porque ganó un premio, pero todavía no se publica, que se titula Camino Errado, y con el que obtuvo el premio Miguel Donoso Pareja 2020, ¿no? Esperemos que salga dentro de poco ese libro, Andrés. Y la verdad ahora es un gusto pues tener esta oportunidad de un diálogo entre 2 escritores, ¿no? Entre 2 escritores, entre 2 narradores, para poder acercarnos a la obra de Sandra, ¿no? Es decir, y ver su visión de la literatura, la experiencia con sus libros, a ver si nos cuentas un poco más de lo que estás trabajando ahora, Sandra, también, y sobre todo poder abrir el espacio para el público. Bueno, bienvenidos. No quiero terminar sin anunciar ya, todavía no se difunde la convocatoria, pero tanto Sandra como Andrés van a desarrollar en la Maestría de Literatura a lo largo de abril, la convocatoria va a salir ya a comienzos de la semana que viene, un seminario puntual sobre cuento, que se va a titular El jardín de los cuentos que se bifurcan, aproximación múltiple a la narrativa breve. Será un seminario que se va a realizar los sábados de abril, el 3, 10, 17 y 24 de abril, y la idea es poder trabajar con ambos sobre el tema del cuento. Yo los vamos a invitar, ya enviaremos la difusión del evento, pero quería adelantarlo como una exclusiva. Bueno, bienvenidos, les dejo el espacio, arranquen con el diálogo y nada, pues vamos a disfrutar mucho de este coloquio. Gracias nuevamente. Perfecto, gracias Leonardo y gracias a la Universidad Andina por invitarnos, es un gusto, además de las amables presentaciones de Leonardo. Yo quería aumentar que con Sandrita somos colegas, pero también amigos, sobre todo, entonces es un gusto
poder conversar con una amiga y colega que con un currículum tan interesante como mencionó Leonardo. Y ya que estamos en esta charla que se titula, o en este ciclo, ¿no es cierto?, de secretos de la creación o de la literatura, vamos a tratar, he preparado unas preguntas bastante informales, digamos, bastante, no quisiera decir como personales, pero que enfocan su interés en eso, en ver que hay un poco detrás de los libros de Sandra, más que pedirle o intentar aquí que los comentemos o que los interpretemos, ¿no es cierto? Entonces, ya que se mencionó el seminario de cuento y hemos mencionado algo de ese género, yo quería empezar con ese otro dato, ¿no es cierto? Sandra en 2010 ganó la Bienal Pablo Palacio de Cuentos, ¿no es cierto?, con un cuento que se titula algo así como Detrás de una puerta, ¿verdad? No sé si es que no me acuerdo bien, ¿ya? Sí, y entonces yo estaba tratando de hacer como, me parece que ese es el punto en que Sandra empieza a publicar, tal vez estaba escribiendo, seguramente estaba escribiendo desde bastante antes, pero pensando entre ese 2010 en que sale esta noticia con este cuento tuyo, digamos, que tiene este reconocimiento, y ahora 2021, estos 11 años, ¿no es cierto? Yo quisiera que trates de hacer, de decirnos brevemente o que compares esos dos momentos, la Sandra de esos dos momentos, ¿no es cierto? ¿Cómo crees cuál es la diferencia o las diferencias principales con las que encaras tú la escritura? ¿Cómo la encarabas, cómo la veías, cómo la vivías o la sentías en el 2010, ¿no es cierto? ¿Y cómo la encararías ahora? ¿Cuáles son las diferencias principales de esos dos momentos tan... Ya, empezamos duro. Primero, gracias Leonardo y siempre gracias a la Universidad Andina que acoge estas charlas que me parecen súper divertidas y aparte que ahora es mi universidad porque estoy haciendo ahí estoy terminando mi maestría. A ver, la pregunta del $1.000.000. Hace 11 años, si antes de empezar el colegio me sentía vieja, ahora más, pero... Hace 11 años, sí escribía, tienes razón, escribía mucho, pero me moría del miedo de mostrar lo que estaba escribiendo, pensaba que iba a ser muy malo, esto ya lo he contado muchas veces, en un momento dado me atreví a alargarle un grupo de cuentos a mi amigo Javier Vázquez y me llamó un día, me acuerdo que era diciembre, eran vacaciones de Navidad y me dijo, ¿sabes qué? No es tan malo, Sandra, sigue escribiendo. Tenía mucho miedo, no puedo decir que no tenga miedo ahorita, pero es otro miedo, por ejemplo, miedo a repetirme, miedo a encasillarme en una fórmula. Alguna vez me preguntaban, pero ¿por qué no escribes algo del tipo del doctor Lehmann? No me gustaría repetirme, no me gustaría quemarme, no me gustaría no renovarme. En 2010, cuando gané la Bienal Pablo Palacio, obviamente eso fue como un espaldarazo para decir internamente, no eres tan mala, no escribes tan mal. Y ahora, en realidad, eso, más que un espaldarazo, ahorita lo que sé es que no es que puedas escribir mal, sino que hay cosas que tienes que pulir, hay cosas... Soy un poco más... digamos, más consciente de que la escritura no es genial, no es un chispazo genial y no requiere trabajo. La escritura requiere muchísimo trabajo, requiere sentarte todos los días, corregir mucho, pulir, y también tienes que estar consciente de que tu escritura es muy posible que no le guste a todo el mundo. Y eso es algo que hay que aprender a asimilar. Eso yo supongo que hace 10 años no lo hubiese asimilado. Yo recuerdo que antes de ganar la Bienal mandé otro cuento a otro concurso que ya ni me acuerdo muy bien cuál era, y obviamente no quedó. Y yo dije, no, nunca más voy a volver a escribir, me despeché, casi me boté de una terraza. Pero ahora, primero entiendo de que la literatura tiene sus lectores específicos, cada escritura tiene lectores específicos, lectores diversos, sensibilidades distintas, y también entiendo que la genialidad no existe, sino que, o sea, existe una idea, un camino, una vocación por contar cosas y por darle cierta forma específica, pero no por agradar. Es decir, si a alguien no le gusta mi libro, pues bueno, no te gusta y ya, paso, no me voy a hacer el harakiri.
Claro, claro. Y entiendo, o sea, me parece una buena respuesta en el sentido en que deja ver como así en síntesis una visión como más sosegada, más aterrizada de la literatura, que es un poco lo que evidentemente pasa con el tiempo, vamos aterrizando más y ya teniendo otras experiencias mucho más prácticas con lo que se ha denominado el oficio, ¿no es cierto? Otro de estos conceptos alrededor de esto tan raro llamado oficio, son las búsquedas, ¿no es cierto? Y en nuestro medio, yo digo porque he conocido a mucha gente, ¿no es cierto?, cercanos, que parten de una búsqueda, los narradores sobre todo, ¿no es cierto?, las narradoras también, o han partido o hemos partido de una búsqueda de querer encontrar lo que se dice una voz o un estilo. ¿A ti te preocupó alguna vez eso? Como decir, quiero trabajar hasta encontrar, o hasta encontrarme, o hasta encontrar ese estilo o esa voz que me caracterice. ¿Te preocupó en algún momento? ¿Fue parte de tus intereses? En realidad yo creo que fui consciente del estilo después de ya haber escrito segunda novela, de publicada La familia del Dr. Lem, o más bien desde la primera tal vez, después de Orange, como que me di cuenta de que había un estilo. Bueno, tú editaste mi primera novela, que es Orange, junto con Yanko y con Juan Carlos. Oh, mi primer bebé. Entonces, después del primer libro, uno empieza a ser consciente de ciertas cuestiones, como por ejemplo, el uso específico de las comas, que hay gente que me dice que le dan ganas de ahorcarme y hay otra gente que en cambio las toma como lo que son unas pausas desesperantes, de las cuales yo realmente no era consciente, sino que para mí es súper importante, más que el estilo, es el tempo de la narración, el tempo como en la música, el ritmo. Siempre lo he dicho, yo escribo con música, yo siempre escribo con los audífonos puestos y con una canción que está sonando recurrentemente. Y no sé si te acuerdas, el epígrafe de Orange es un fragmento de una canción, Running Up That Hill, que es el tema original de Kate Bush, pero ahí se me olvidó poner que cuando yo escribía no estaba escuchando esa versión de la canción, sino el remake que hizo Placebo. Es decir, esa novela tiene un tempo especial. Todo lo que yo escribo tiene un tempo, y ese tempo es lo que influye en la puntuación, tal vez en la disposición estructural de las imágenes para conseguir cierto efecto, para mostrar algo. Yo soy generación cinematográfica, entonces a mí me gusta visualizar las cuestiones de mi mente y ponerles un soundtrack aparte. Y ahí es cuando yo puedo escribir. Entonces, pero eso es lo que yo te puedo decir acerca del proceso. Pero decir, yo estaba buscando un estilo reposado, un estilo sin adjetivos, un estilo que fuera muy pulido, porque me dicen que mi castellano es bastante neutro, que no hay mucho coloquialismo. Esas son cosas que yo inconscientemente estaban ahí. Más consciente siempre estoy es de la cuestión del tempo, y ya ahora cuando corrijo, cuando yo misma me dedico a corregir mis cosas antes de mandarle a un editor o a un lector amigo, cuando yo estoy corrigiendo la última versión de un manuscrito, me doy cuenta ya me doy cuenta, pero de algo que me hicieron ver los lectores o ustedes como editores, es decir, esto de las comas, esto de las frases cortas. Eduardo Varas también una vez me hizo caer en cuenta en la cuestión de los incisos, algo que uso mucho, incisos, unas imágenes extrañas. Entonces, esas cosas ya las voy concienciando, pero mucho después. Y en ese sentido, en este proceso de revisión y de estas marcas tuyas, que evidentemente algunas te quería igual mencionar, los incisos y las comas, digamos, quieres... en este punto buscas mantenerte como fiel a eso, decir sí, esto mismo me gusta, o esta es la misma emoción que yo quiero transmitir o provocar en quien lea. Es decir, tratas de seguir construyendo esa, en ese mismo horizonte de la obra, ¿no es cierto?, ampliando esa obra que ya tiene. Puede ser, en los últimos escritos, en los que yo he estado revisándome últimamente, noto que las oraciones mías se han vuelto un poco más largas. Pero intercalo igual unas oraciones cortas, pero yo sí diría que se han intercalado algunas oraciones más largas. Justo hoy día que estaba revisando y escribiendo un relato,
estaba revisando y veía, esta oración está larguísima. Y hay otra cosa que eso tal vez sí creo que es lo único que tuve siempre consciente a nivel de técnica, aparte del tempo, es la reiteración. Yo soy súper reiterativa. Tengo como unas frases que se repiten, sobre todo en Orange pasa eso, en La familia del doctor Lehmann pasa eso, en El Lobo también, en El Lobo de hecho es fundamental eso. Entonces, sí, tal vez sí, pero creo que estoy alargando un poco más las cosas. Me descubrí muletillas, hay cosas que yo misma voy cortando, porque también a veces sí me envenena un poco el oficio de la edición. Yo, y para retomar un poco en esto de lo que sería alrededor del estilo y de estas comas, de estas frases largas pero llenas de incisos, ¿no es cierto?, con comas que van a veces reiterando, como tú has mencionado, y a veces haciendo avanzar la acción, pero muy a cuentagotas, ¿no es cierto?, muy poco a poco. Y yo sentía, claro, que el efecto, para llamarle de algún modo, es como de la duda o de la incertidumbre. Nos llevas a través de la duda, ¿no es cierto?, como en esas tramas de audiovisuales, de películas, ¿no es cierto?, de series, en donde se quiere suspender, alargar todavía la resolución de las cosas, ¿no es cierto?, el aparecimiento de lo que fuera, que el desenlace de una escena, de una secuencia, como que quieres alargar, ¿no es cierto?, esta llegada a esa claridad. ¿Qué papel para ti, digamos, juega, ya hablando más personalmente, más que solo dentro de tus obras, juega para ti esto de la duda o de la incertidumbre o del suspenso? Es decir, como público, como consumidora, como lectora, como público, como cinéfila, ¿no es cierto? ¿Qué papel en tu vida juega esto de la duda y el suspenso? A mí me gustan muchísimo los thrillers, eso es algo, y las películas de horror, me encantan, me fascinan, pero también me gusta mucho el cómo se llega, el proceso, la duda a nivel mental. Me interesa mucho lo que pasa en la cabeza de la gente, de los personajes. Es algo que a mí me gusta muchísimo indagar porque es una manera mía también de definirme a mí con mis preguntas, mis dudas. Por ejemplo, me gusta muchísimo Dostoyevsky en el sentido de que está todo el día dándole y dándole a una cuestión, son obsesivos con una idea. Yo soy así, cuando a mí se me mete una idea en la cabeza, no hay manera, no hay forma en la que yo la suelte, entonces, y le estoy dando, y le estoy pensando una y otra vez, y le estoy buscando aristas, posibilidades, puntos de fuga. No llegaría nunca a hacer un punto de fuga como las que hacía Bach en música, pero sí es algo para mí fundamental, estas delucubraciones. Recién leí Extraños en un tren de Patricia Highsmith, que me parece un novelón, es su primera novela y es algo increíble, y me parece que es una novela que fue totalmente destruida en la obra de Hitchcock. Me parece que ahí el maestro Hitchcock se jaló durísimo, porque el proceso mental al que es sometido el personaje principal, que es Guy, el arquitecto, el proceso mental de deconstrucción, pero es que yo también seré un asesino. Eso a mí, por ejemplo, personalmente es algo que yo hago y algo también que me gusta hacer con los personajes. El personaje de la familia del doctor Lehmann, Amy, se pasa todo el día preguntando, ¿y acaso no haya más que esto? Entonces, esa duda, esa incertidumbre, creo que es un trabajo, aparte es una cuestión muy humana. No creo que en la literatura uno pueda encontrar ni certezas. No puedo yo escribir sobre certezas porque no las tengo. Yo solamente puedo escribir sobre dudas que son mis dudas. Entonces, en la cocina, digamos, de la escritura, mientras vas redactando ya la historia, me imagino todo el mundo que escribe, o muchas de las personas que he escuchado, cogen la historia de algún punto que les llama, ¿no es cierto?, la atención, sea un personaje, una descripción, una atmósfera, una emoción, y de ahí van tratando de desarrollarla. Está esta duda mientras tú estás redactando las cosas, y muchas veces es verdad, tus personajes se preguntan, se desdicen, se callan algo, ¿no es cierto?, en un diálogo y lo dicen o lo enuncian solo para sí mismos, ¿no es cierto?, como este avanzar dubitativo. ¿Eso es natural, digamos, eso va pasando, o tú procuras
de una manera, en la revisión, qué sé yo, de ir abonando a este terreno o a esta atmósfera dudosa, o eso va ocurriendo porque tú no conoces tanto la trama mientras vas avanzando? Eso depende de cada obra. Con Orange, por ejemplo, yo hay muchas cuestiones que las tenía súper clara cómo tenía que resolverse. Había otras que no tanto. Hay partes que siempre están como en la luz, que las tengo muy claras, y hay otras que no tanto. Con la familia del doctor Lehmann, por ejemplo, yo tenía muy clara la trama, digamos, lineal, la historia de la A a la Z. Está una familia que está en medio perdida en un desfiladero, y después voy a contar una cosa sobre la familia del doctor Lehmann que me parece algo aterrador, pero me acabo de dar cuenta, están en un desfiladero y terminan como en una especie de desfiladero. Tenía que haber un ciclo, tenía que cumplirse un ciclo, había una carretera, pero había cosas que, por ejemplo, a mí no me terminaban todavía de cuadrar. Por ejemplo, a mitad de escritura se me ocurrió asesinar a uno de los personajes, no asesinarlo, pero que muriera. Entonces, estaba un día en la ducha y estaba dándole y dándole a la idea de la familia del doctor Lehmann, porque con esa novela yo me encerré a escribir. Entonces estaba dándole todo el día y me levantaba pensando en lo mismo, y resulta que, claro, un día dije, tiene que morir. Sí, ¿qué más voy a hacer? Tiene que morir, tiene que morir. Entonces sí, para cada obra, con el lobo sí las cosas estaban muchísimo más claras. El lobo es algo tan íntimo, tan hasta dolorosamente íntimo, que tenía muy claro que ahí la duda es precisamente el cuerpo del texto. Pero sabía que esa duda tenía que ser eso. Ya. Y ahora que hablas de la familia del doctor Lehmann y de lo... pensaba en qué otro núcleo importantísimo dentro de tu obra que habría que preguntarte. Ya te han preguntado, pero quisiera ver si es que vemos otra arista, otra faceta. Esto de la familia está evidentemente muy, muy presente, ¿no es cierto?, a lo largo de tus obras. Incluso una familia también se repite, los Donoso se repiten en varios de los textos. Y más que interpretar su importancia o su significación dentro de tu universo literario, ¿cómo vives tú? ¿Qué importancia tiene para ti la familia? Para ti personalmente. Es súper importante. De hecho, yo vivo con mi mamá, con mi hijo, con una tía que está medio loca, con mis 4 perros. Entonces yo crecí en una casa rodeada de mucha gente. Recuerdo que en una charla a la que me invitó también gentilmente Leonardo en la Universidad Andina, un seminario de novela que él dio, una de las asistentes me preguntó si yo no creía en en las familias disfuncionales, o si yo solamente creía en la familia tradicional, porque la familia que aparece en el doctor Lehmann es un papá, una mamá, una hija y un hijo. Entonces yo le dije que en realidad para mí todas las familias eran tradicionales y a la vez son disfuncionales. Todas tienen sus issues, En esta familia hay 1.000.000 de issues. Yo me crié con mi familia materna, eminentemente. De mi familia paterna no conozco mucho, casi nada. Entonces, pero somos una familia grande. Mi mamá tiene 6 hermanos, todos mis tíos vivían conmigo cuando yo era pequeña, eran adolescentes. Entonces yo accedía al mundo de los adolescentes de los años 80. Yo escuchaba Pink Floyd. Siempre digo que yo vi The Wall a los 5 años y la gente dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo dejaron a la niña? Claro, porque yo estaba en un mundo de chicos jóvenes. Mi mamá veía películas de terror, entonces obviamente me influía a mí, porque mi mamá era una niña con una niña en brazos. Pero era una niña obviamente que tenía el sostén de mis abuelos. Yo tengo muy, muy, muy presente la figura de mis abuelos, de mi abuelita y de mi abuelo sobre todo, que es mi figura paterna más fuerte, que es para mí fundamental. Entonces para mí la familia es re importante, es como el centro. Y yo creo que si mi hijo no estuviera, yo no hubiera echado nunca un cable a tierra. Y podrías intentar establecer una relación con tu convertirte en madre, ¿no es cierto? Y qué te aportó, cómo influyó un poco. Sé que la pregunta es muy ambigua, pero en tu sensibilidad como escritora, ¿cómo crees que eso influyó? Si es que influyó.
se me abrió un mundo nuevo de terrores. hay terrores distintos que tú ves. Creo que en un artículo que escribí para la revista Mundo Diners reflexionaba sobre esto de ver películas de terror como una niña a verlas como una madre. Es muy distinto. Te trasladas a otras perspectivas del terror, y también la maternidad te hace de una sensibilidad que a veces yo no quisiera tener. Por ejemplo, yo ahora veo a un niño en la calle, no sé, en situación de calle, y lloro inmediatamente. Y ni siquiera tiene que estar en situación de calle. Yo veo un niño chiquito y me acuerdo de mi hijo y pienso en mi hijo. Y me recrimino que por qué yo estoy en la calle y no con mi hijo, cuando mi hijo seguramente está muy seguro con su papá o con su abuela, está bien, pero yo, ¿por qué no estoy con mi hijo? Me da angustia. Aparte, pienso mucho en la formación de él mentalmente, porque sé que los padres, sobre todo la madre, puede fregarle la cabeza a un niño. Entonces tengo mucho cuidado. Yo no soy tan permisiva como era mi mamá. Él no ve películas de horror, no se acerca a ciertos contenidos. El otro día me estaba preguntando justo de qué se trataba la familia del doctor Lehmann, y me puso en un apuro, porque le dije, es un doctor que tal vez no es doctor, y lo acusan de que mató a unos niños. ¿Pero por qué mató a unos niños? Entonces, lo interesante también de esta relación con un niño que está creciendo es que tú también aprendes a redefinir conceptos que tenías muy claros. Es decir, uno como adulto, a los 30 años supuestamente tu personalidad está formada, tú ya puedes definir, esto es una idea, esto es parte de mi ideología, yo creo acerca de Dios esto, creo acerca del sexo esto otro, pero cuando se lo tienes que explicar a un niño, tienes que reconocer de nuevo el lenguaje, tienes que escoger específicamente qué palabras vas a usar, tienes que ser muy cauto, tienes que pensar en lo que va a pensar ese niño. Entonces sí, yo creo que en ese sentido la sensibilidad exacerbada y el trabajo con el lenguaje se me ha afinado gracias a las explicaciones que tengo que darle a él. ¿A qué edad crees que Miguel, tu hijo, vaya a poder leer La familia del doctor Lehmann? Estaba pensando en dársela, pero porque en realidad La familia del doctor Lehmann no pasa nada tan terrible. Con el lobo creo que tendría más problemas, pero él todavía está en un mundo muy heroico, en un mundo muy Capitán Escudo, entonces yo prefiero que siga inocente todavía. Entonces yo estaba pensando, ¿no es cierto? Decía, claro, tengo que preguntarte sobre esto de la duda que se ve mucho en el estilo, esto de la familia que sigue siendo un núcleo súper importante, ¿no? En un montón de ficciones y de creaciones que hacemos, si te pones a ver en la literatura latinoamericana de todo el siglo XX, en la más visible, digamos que es el boom en todas las principales obras, la familia es como el núcleo narrativo, la estructura narrativa que está ahí abajo de estas grandes novelas, ¿no? Y tú que estudias a José Donoso a profundidad, has tenido mucho tiempo que pensar. Luego nos cuentas un poco de José Donoso. Y solo entre paréntesis una pregunta, ¿es un guiño o leí mal el guiño a tu familia Donoso tan extraña con José Donoso, o lo encontraste, digamos, después de tu apego por este escritor? Verá, yo a Donoso lo leí cuando tenía 14 años. Lo leí cuando me fui a vivir a Chile la primera vez, y leí Coronación, que para una niña de 14 años no era precisamente lo más entretenido, porque la primera novela de Donoso es mucho más costumbrista que el resto de su literatura. Entonces, como que lo leí, lo solté. Pero cuando ya más grande, mucho más grande, estaba creo que en el Cartón Piedra, me acuerdo que leí una maravillosa reseña de El lugar sin límites que escribió Juan Pablo Castro. Entonces me quedé súper enganchada con esa reseña, y justo conseguí la novela cuando estuve de vacaciones en el DF, la conseguí en la estación de autobuses del DF a $1, creo, y edición original. Y recuerdo que la empecé a leer durante las vacaciones y me maravilló. Ahora, Orange salió antes. ¿Qué pasó con Orange? Los personajes de la familia tenían otro apellido,
pero recuerdo que se la di a leer a algunas personas y me dijeron, ese apellido no es muy chileno, y tenía que ligarlo a Chile por obviamente mi ascendencia. Entonces, me dijeron, ese apellido como que no es muy chileno. Y empecé a buscar y dije, Donoso. Fue bastante como, no sé, aleatorio, digamos, un poco azaroso el tema, pero quedó así. El personaje también de Juan Pablo Donoso no se llamaba Juan Pablo, se llamaba Miguel, pero no quise dejarle ese nombre porque no quería que después mi hijo creara algún tipo de identificación con el personaje. Entonces, por eso cambiaron los nombres. Y después, claro, me empecé a interesar muchísimo por la obra de José Donoso hasta ahora, y creo que son cuestiones que parecen azarosas, pero también considero que juega mucho el inconsciente. Hay algo que tiene que ver mucho con el inconsciente. Y eso, si me permites, es algo que relaciona mucho con lo que me pasó recién con la familia del Dr. Lehmann. Cuando recién apareció la serie Breaking Bad, yo no la vi. Veía en el cable los comerciales, las propagandas, pero no la vi en ese momento. En esa época, la pareja que tenía, sí la veía. Entonces yo me acuerdo de haber, no sé, a veces estado durmiendo y despertarme, no sé, a las 2 de la mañana y haberlo visto a él con ojos así inyectados en sangre, pendiente de la historia. Y decía, pues es que es una bestia. Y decía, no quiero verla, no sé, como que no me llama la atención. Pasaron los años, yo escribí La familia del Dr. Lehmann, y no sé, cuando miraba y alguien me preguntaba, ¿pero quién es el Dr. Lehmann? Y yo dije, se parece a este actor que actúa en Breaking Bad, a Bryan Cranston, se parece, por ahí va. Recién me puse a ver Breaking Bad de un tirón, y me parece que es una de las mejores series. Es increíble los parecidos que hay con la familia del Dr. Lehmann, las conexiones que hay. Entonces, lo que pienso, más que por un azar, por cuestiones del destino, es que seguramente me quedaba dormida escuchando eso, o veía la historia como en un segundo plano, porque siempre tengo una pantalla prendida, y se me quedaron muchas cosas y las organicé en la cabeza de una manera inconsciente y salieron así. Porque son unas coincidencias. El paisaje, cuando yo veía los paisajes, los planos generales de la carretera, del sol, yo decía, pero este hombre es el Dr. Lehmann, y ese es su hijo, y esa es la hija, y la mujer es rubia también. Entonces, Dios mío, aquí algo pasó, se me produjo un cortocircuito muy raro. Ya, y justo un poco que entramos al ámbito de lo que yo te quería preguntar. Ya te había preguntado, como dije, de la duda y de la incertidumbre, y ahora que decías que claro que en la familia del Dr. Lehmann no pasa nada violento ni terrorífico, y decía, sí, claro, a la final en tus textos, en algunas de tus obras, en tu universo literario, no es que esté plagado como de horror, aunque hay unos momentos bastante horrorosos, pero son sobre todo sugeridos, y lo que sí hay siempre es un elemento de la extrañeza. Ese sería el otro núcleo, digamos, no en tu estilo, pero en las obras que yo estaba tratando de rastrear o ver para preguntarte, ¿qué papel juega la extrañeza para ti en tu vida? Ahora vemos con toda esta lectura que acabas de hacer de las coincidencias y el azar, que sí puedes tener una apertura, una sensibilidad hacia la extrañeza. Tu última novela se llama Un suceso extraño, ¿no es cierto? Cierto. Y la editaste tú. La extrañeza. ¿Qué creo yo sobre lo extraño? Creo que a veces uno ve, si recuerdas, hay una parte en El suceso extraño en que la madre le dice a la protagonista, le dice, ¿por qué no escribes un libro? Porque parece que tienes la cabeza llena de telarañas, y a ver si te las sacas. Y eso es precisamente lo que yo hago con los libros, me saco las telarañas, pero también porque siempre ando viendo quizás lo que no debo ver, o lo que otros no ven. Cuando yo tenía 4 años, tenía un amigo imaginario, y yo tengo mi teoría sobre los amigos imaginarios, más pensando en que ese amigo imaginario yo solamente lo veía en una casa. Cuando nos cambiamos de casa, el amigo imaginario ya nunca más estuvo. Esta es una interpretación mía posterior.
no sé, tal vez sí, era un momento mental. Recuerdo que esa casa era muy grande y que miraba muchísimo hacia el sótano, que es uno de los lugares de las casas que a mí me perturba muchísimo. En la casa en la que viví 10 años y que está también en un suceso extraño, había un sótano, que para mí, obviamente, si quiero hacerle una interpretación muy a grosso modo, no sé, tratando de jugar a la psicóloga, tiene que ver con el inconsciente. Entonces, veo cosas, tal vez siento cosas, peligros donde otra persona no los ve. Alguna vez alguien me preguntaba precisamente sobre un suceso extraño y dice, pero esa mujer que vive en esa casa con ese hijo, con esos perros, con esa madre, ¿eres tú o no eres tú? Le digo, soy y no soy. ¿Por qué? Y me gustaba mucho citar esta serie Stranger Things, en la que había un lado oscuro de todo el paisaje, había como una dimensión con las mismas casas, pero un lado oscuro. Entonces, en ese caso, o en mi caso, a veces siento que habito ese lado oscuro y el lado normal en el que juega mi hijo, en el que juegan los perros, en el que conversamos tú y yo, y en ese momento, no sé, aquí detrás de uno de los anaqueles del libro se está abriendo algo se está abriendo. Una puertita o un duende sale por ahí, no sé. Y ahí tú mencionaste que tienes una teoría sobre los amigos imaginarios. Por favor, ¿nos quieres compartir tu teoría? Yo, o sea, podría haber sido un fantasmita, o un desdoblamiento muy muy potente de mi propia psique, porque yo siempre fui una niña muy sola, eso sí es verdad, yo era una niña súper sola, pasaba tiempo sola, hablaba sola, y ahora también me gusta muchísimo estar sola. Ahora ya no me da vergüenza hablar sola, de hecho, no me interesa lo que piensen, si estoy loca o no estoy loca, pero creo que también podría ser un fuerte desdoblamiento de la persona que está tratando de mirarse desde otro ángulo, de buscar este lado oscuro, tal vez este doppelganger, este reflejo en un cristal opaco. A mí esas cuestiones me llaman muchísimo la atención y en el lobo es donde más se muestra, bueno, también en un suceso extraño como termina. El lobo, ¿no es cierto? El lobo que salió en la Mi campaña lobito. de lectura. En la portada del lobo es un fotograma de Poltergeist, ¿no es cierto? Y lo que ahorita tú mencionas con que, digamos que fuiste una niña sola y tal, yo creo que muchos de nuestra generación nos identificamos con eso y estábamos bastante cerca de la televisión, ¿no es cierto? Más bien fuimos dejados acá, encargados de la televisión muchas horas y ahí se fueron construyendo un montón de nuestros imaginarios, ¿no es cierto? De nuestra educación sentimental. Tú decías hace un rato que tu hijo tiene mucho más control del que tú tenías. Ya, digamos, nuestros cimientos, digamos, son audiovisuales, pero ahora tú que eres también editora de una revista de artes escénicas y cine, eres una cinéfila, ¿no es cierto? Y ves series de una manera profesional, si quieres. ¿Cómo haces ya de una manera más consciente, más programática, o más del oficio, productivo este interés y este conocimiento tuyo por el cine, o en tu escritura, digo, me refiero, ¿no es cierto? O no hay algo tan, simplemente que sí, o lo vives y no es algo, un paso consciente? Me sucede a veces que sí, me dan ganas de ver algo que está relacionado y también me dan ganas de leer algo que está relacionado con lo que ando persiguiendo en ese momento. Por ejemplo, ahorita mis issues, bueno, es que yo como siempre estoy escribiendo muchas cosas al mismo tiempo, cambio muchos de temas, pero por ejemplo, un tema constante mío que me gusta y me interesa muchísimo es el de la locura, el de los hospitales psiquiátricos. He estado leyendo muchísimo acerca de eso. Entonces, si por ejemplo sé que hay una película que habla de eso y que es muy importante, seguramente la voy a ver. Seguramente me la voy a conseguir en alguna de mis plataformas piratas y la voy a ver. O sea, me interesa siempre y hago lo mismo con los libros. Leo por intereses. Yo no leo por autores, por género, entiéndase género, ni por cuento, ni por novela, ni tampoco por género. Si es mujer, si es hombre, no me interesa, o si es un ornitorrinco, tampoco. Me interesa la cuestión de los temas, del alcance de los temas,
El problema es que, por ejemplo, soy un poco dispersa, entonces me intereso en algo, y me fui a leer otra cosa. Entonces, pero generalmente sí, veo mucho eso, y cuando me aboco, por ejemplo, para escribir algo específico para la revista, me gusta tratar de ver lo más posible de un tema. Es decir, para el especial que hice recién de John le Carré, traté de verme todo lo que pude de John le Carré y alcancé a leer unas cuantas novelas de le Carré, entonces estuve metida en el universo de le Carré durante unos cuantos semanas y andaba viendo espías, y aparte me quedó un gusto enorme por las novelas de él, me parece que es increíble, tiene unas reflexiones políticas increíbles. Entonces, sí, trato de utilizar este gusto o esta habilidad para ver muchas películas y leer rápido, para también conjugarlo con el trabajo. O sea, hice de mis hobbies, digámoslo así, mis habilidades para trabajar. Y ahorita que mencionabas esto de Le Carré, claro que es un autor, yo coincido, es muy, muy envolvente. Y ahora que decías esto de las reflexiones políticas, se me ocurrió una pregunta, ¿no es cierto? Tú has afirmado y en otras entrevistas, incluso, ¿no es cierto?, que tú prefieres separar, ¿no es cierto?, las consignas políticas siempre de la escritura literaria. ¿Qué otros aspectos de la vida no convocas a tu escritura o no convocas de una manera consciente? Prefieres dejarlos por afuera, ¿no es cierto? Veamos, a mí lo que no me gustan son los panfletos, ¿no? No me gusta lo que suena a panfleto, eso no me gusta. Lo que tenga una consigna o algo demasiado patente, a mí como que me repele inmediatamente. Me acuerdo que hace años escribí un artículo en el que mencionaba que, por ejemplo, mi abuelo, que era más de una tendencia de derechas, no leía García Márquez, no le gustaba para nada, pero nunca me prohibió que yo lo leyera. Y a mí lo que me gustaba de García Márquez es que, si bien había puedes notar una postura política, etcétera, no había algo que se notara panfletario. Está tan bien construido el texto que obviamente la ideología sale, ¿no? O sea, no necesita estar explícita. Esos son los textos que a mí me gustan. Me gusta muchísimo la crítica social, disfruto mucho de ciertas novelas, de ciertos relatos, de ensayos. Lo que no me gusta es lo panfletario. Yo diría que sí voy a explorar más lo político, porque yo soy más política de lo que parezco. Soy bien política, solamente que no, por ejemplo, no ando todo el día posteando defendamos a tal o matemos a cual. No, y ni me pelearé con nadie en redes por política. Eso sí lo encuentro totalmente insustancioso. Pero, por ejemplo, sí creo que le voy a meter más política. Lo que yo me he dado cuenta que no soy es muy erótica. No soy muy erótica. No le meto mucho condumio o mucho sabor, como alguien me decía una vez. No le meto mucha descripción al tema sexual. No va por ahí mis búsquedas. No, creo que no tengo issues al respecto. Creo que en ese sentido soy siempre bastante sana y feliz. Listo. Hace un rato estabas diciendo, ¿no es cierto?, que lees un poco justo por temas, por todo. Me parece súper interesante como método de investigación o de imbuirte, ¿no es cierto?, en una atmósfera, en un tema. Pero ya sacando como las cuentas, eres una lectora sobre todo de narrativa, de novelas, de cuentos. ¿Qué es lo que más has leído como en general? ¿O es realmente de todo y así está muy dividido? Te iba a preguntar cuál es tu género literario que más lees, digamos, fuera del que escribes, que es la narrativa, para saber de qué otras cosas te alimentas que no sea el mismo tipo de texto. A ver, voy a decir algo y seguramente me van a caer los tomatazos. Leo poca poesía, sobre todo poesía ecuatoriana. Debe ser porque los conozco personalmente y no, ni hablar. Y en Doble Rostro jamás se volverá a editar poesía. En todo caso, antes quizás leía muchísima más novela. Leo novela, pero también leo mucho ensayo. Sí me gusta, me interesa de unos años a esta parte, me gustan mucho los ensayos y me gustan mucho los libros históricos. Yo tengo un interés particular que nunca me he explicado muy bien, que es la Guerra Civil Española, por ejemplo.
y sale un libro sobre la Guerra Civil Española y yo me lo compro de una. Entonces, me gustan mucho los libros, ese tipo de libros históricos sobre ese tema. Me gustan mucho los ensayos. Ahora estoy leyendo mucho ensayo aparte por mi tesis, porque estoy haciendo mi tesis. Tal vez los cuentos he dejado de leerlos. Leo cuentos, pero por ejemplo no leo un libro de cuentos de un tirón. Tengo, por ejemplo, en mi teléfono, que ahora en el año de la pandemia el pasado me inauguré leyendo en el teléfono, cosa que no hacía antes. Yo era enemiga de los ebook y ahora los quiero mucho. Entonces, en mi teléfono tengo unos cuantos libros de cuentos a la mitad, porque leo un relato, leo otro, busco relatos dispersos. Sigo leyendo muchas novelas, eso sí, leo hartas novelas, me gusta mucho, pero sí también me gusta descansar de las novelas leyendo ensayos. Ahorita estoy leyendo un libro de ensayos que supuestamente yo me autoengaño diciendo que es para la tesis, pero en realidad es por gusto, que tiene que ver sobre pintores. Entonces, me gusta mucho el ensayo y me gustan las novelas. ¿Y te has ido alejando de la novela, digamos, con el tiempo? Es decir, hubo un tiempo, porque te hago esta pregunta porque un amigo cercano igual me decía que el ensayo es un género que denota más bien madurez en el lector, que ya llegaré al ensayo, me criticaba también en su momento. Entonces yo que tengo esa duda. No creo que me haya ido alejando. Lo que sí es que necesito a veces cambiar de registro a veces porque meterme solo a leer de una cosa me agota y aparte yo tengo la característica, soy bastante cambiante. Entonces, si algo se me vuelve una rutina o se me vuelve monolítico a nivel de pensamiento, no lo logro. Entonces, por ejemplo, puedo meterme una novela de 600 páginas perfectamente, pero al mismo tiempo también estoy leyendo otras cosas y necesito cambiar de registros. Sí, siempre estoy necesitando cambiar de registros. Aparte lo encuentro sano, mentalmente hablando. Claro. Y ahora que dices cambiar de registros y que mencionabas tu tesis, que estás haciendo de la tesis de maestría, ¿no es cierto?, en la Andina, en literatura hispanoamericana, quería preguntarte un poco por el cruce. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿O cómo lo haces productivo? O si no es para ti productivo, entre esta dedicación más académica, ¿no es cierto? Tanto de lecturas como escrituras, conversaciones, etcétera, ¿no es cierto? Escritura de tesis o de ensayos académicos, de textos académicos, con la literaria. Quisiera igual, digamos, pasar de esa discusión que no tiene, es un falso dilema, ¿no es cierto?, de si la academia coarta o no la creatividad de los creadores. No creo que por ahí vaya, sino cómo la vives tú. Quisiera preguntarte en tu experiencia personal, si es que crees si es que te está ayudando o has puesto en pausa, o más bien es un descanso de tu escritura literaria. Creo que igual tiene que ver precisamente con cambiar de registro, porque si bien ahorita estoy haciendo mi tesis, voy a decir, espero que no esté conectado mi tutor, no leo todo el día para la tesis, no lo logro, no puedo. O sea, tengo abierto este libro, pero también necesito leer algo de ficción, y a la vez la escritura. Yo no solamente escribo la tesis ni escribo mis ficciones, también colaboro con artículos en alguna que otra revista y tengo que hacer la revista de cine. Entonces, se me mezclan como muchas cosas e insisto, cambiar de registro es distinto. Lo que sí me ha pasado es que ahora me cuesta más concentrarme tal vez en la ficción, cuando tengo muchas cosas que hacer. Pero, por ejemplo, llevo 2 días abocada completamente a un relato. Entonces lo he terminado y hasta el genio me ha mejorado. Me he dado cuenta de que cuando no puedo dedicarle suficientes horas a mi literatura, me pongo de mal genio. Pero también hay algo que me dice, no te vas a sentar por obligación a la computadora a escribir algo que tal vez todavía no está maduro dentro de tu pensamiento. Este relato ahorita ya, con un par de ideas que me vinieron, necesitaba ya sacarlo y está saliendo. Ahorita está fluyendo. Entonces, no creo que una cosa vaya en desmedro de la otra. Sencillamente es cuestión de organizarse. Uh-huh. Y el otro cruce que te quería preguntar, porque igual Leonardo ya lo mencionó al principio, tú
también eres editora, no solo de la revista, sino también de Doble Rostro, ¿no es cierto? Que has sacado algunos libros ya, recientemente sacó una nueva colección de relatitos breves con ilustración. Cuéntanos un poco de tu experiencia en la edición y a ver, tal vez comentándonos un poco de cómo es cómo ves tú la producción literaria o editorial nuestra, actual. Yo creo que se están haciendo cosas muy chéveres. La experiencia como editor, ¿sabes qué te hace también? Creo que eso influyó en estos 10 años de no creerte el gran escritor. Por ejemplo, si tú me dices, ay, después de La familia del doctor Lehmann, tu vida cambió. Sí, pero también entiendo cuando editas, te das cuenta de que no eres genial, de que hay trabajo detrás y que el editor está ahí no para decirte todo lo que has escrito está mal y yo voy a cambiarte todo porque el genio aquí soy yo. No, el editor está ahí para potenciar ese texto en el cual el ego del autor y del editor tienen que bajar en función de que ese texto quede mejor, en función del texto. El texto ya es como un ser vivo y estos son como unos padres en los cuales ninguno de los dos debe pesar más. Entonces, ser editora a mí me hace también pensar mi escritura de una manera mucho más, menos terca en el decir, no, esto tiene que ir así porque tiene que ir así y a mí no me editas ni una coma y no sé qué. Hay sugerencias que obviamente uno como autora te va a decir, ¿sabes qué? No, pero no tiene que ir así. Y hay otras que dices, bueno, gracias por sugerirme esto, porque lo que tú haces al editar es dar tu visión profesional de lector. Tú te pones en el papel de un lector profesional y dices, esto no tiene que ir así. La labor editorial aquí yo creo que se está fortaleciendo y eso que el año pasado fue terrible para nosotros, para todos, pero creo que, o sea, fue increíble el año pasado encontrarse de que las editoriales siguen produciendo a paso de hormiga. El problema siempre va a ser la distribución y eso tú lo sabes. La distribución en el Ecuador es terrible. La otra vez yo decía que me hubiese gustado ser como Walter White, pero me acordé de que yo hago libros y encima en el Ecuador. Entonces, no, aquí ¿quién va a consumir libros como que fuera Cristal? Pero el problema es la distribución. Tenemos todavía que abrir muchísimos canales de distribución y no solamente internacionales ya ni se diga, sino locales. Es increíble la desconexión que hay entre Quito y Guayaquil, los problemas que tenemos para enviar libros. Leonardo la otra vez escribía un lúcido artículo acerca de correos nacionales. Nosotros creo que somos el único país que ya no tenemos un servicio postal nacional. Y enviar un paquete a Guayaquil, por ejemplo, de los últimos libros que editamos en Doble Rostro, que son los animales, que son chiquiticos, no pesan 1 kilo, igual te salen $5 o más. Entonces, y eso lo tiene que pagar el cliente. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestro mercado editorial crezca si tenemos tantas trabas? Es medio entre quijotesco y necio seguir editando libros, pero me da gusto saber que hay muchos necios y muchos tercos. La semana pasada se presentó recién un libro de Festina Lente, de José Hidalgo Payares, que quiero conseguirme porque a mí me gustó mucho su libro de Manual de la Derrota. Entonces quiero conseguir, y me da gusto saber que, por ejemplo, el otro que estamos produciendo en Doble Rostro sale mañana de la imprenta. Entonces me da gusto saber que no soy la única loca, saber que otra gente también está editando y de que hay nuevas escrituras y hay nuevas propuestas que se están dando y que también se están reeditando otras cuestiones. Me da mucho gusto, por ejemplo, que el cuento del Angelote Amor Mío del Javier esté reeditado por Patricio Palomeque, que es un artista local, pero reeditado en España. Entonces, ese tipo de cruces a mí me parecen importantísimos. Creo que mientras sigamos produciendo libros y leyendo, creo que todavía hay un mínimo así de resistencia. Sí, felicitaciones por el nuevo libro, ya ojalá nos cuentes luego. Quería dar también paso, porque se nos ha pasado ya el tiempo, y quería recordarle a los y las personas del público
que pueden hacer preguntas y de hecho tenemos algunas en el chat. Voy a leer un par, ¿no es cierto? La primera, de Fernando Castro Marchán, que bueno, felicita por la charla. Y dice, una interrogante, ¿cómo podemos lograr ese desequilibrio cognitivo en los niños y jóvenes para que se adentren al mundo de la literatura y no salgan jamás? Como editora, como mamá, como escritora. Verá, yo como editora le podría decir muchas cosas, que le lea a su hijo de noche, como lectora voraz, le puedo contar, a mí me leía mi mamá muchísimo, mi mamá me leía, y eso que mi mamá no es una persona lectora, siempre lo he dicho, mi mamá dice, se marea, que no le gusta, entonces mi mamá no lee mis cosas para saber qué hizo mal en su vida al criarme, pero de ahí no es una persona lectora, pero me leía mucho, entonces ahí me fue creando cierta empatía. Pero como mamá, la verdad es que no sé cómo hacerlo. Mi hijo no se interesa mucho por los libros que se diga y eso que él sabe que va... Tal vez al verlos por todos lados, botados en todos lados, con el librero, tal vez ver tanta dedicación a los libros, en su caso puede ser contraproducente porque a veces me dice, mamá, no todos son los libros. Pero le gustan ciertos libros. Creo que hay que leerles, hay que mostrarles el lado interesante de que la literatura, primero no te va a hacer mejor persona. La literatura no creo que haya hecho a nadie mejor persona, pero sí te va a aliviar soledades. Creo que te vas a poder sentir acompañado. Creo que hay que pedir que bajemos los precios de los libros. Yo, por ejemplo, me enamoro de libros siempre de más de $30. Pero creo que hay que inculcarles a los niños más que un deber, porque te vas a hacer más inteligente, vas a tener mejor ortografía, vas a ser mejor persona. No, eso no creo que suceda. Creo que decirle, te vas a sentir más acompañado. Si te sientes solo y coges un libro, ya no te vas a sentir solo por un buen rato, o por lo menos vas a estar cómodo en esa soledad, porque te vas a sentir acompañado. Que creo que fue lo que sentí con el primer libro que leí del tirón, que fue Las aventuras de Tom Sawyer. Para mí sigue siendo como algo muy entrañable. Esos personajes son para mí figuras entrañables de mi infancia, como si hubiésemos sido amigos. Entonces, creo que va por ahí el fomento de la lectura. Que evidentemente es un tema que tiene muchas aristas, como tú un poco ya lo mencionas. Voy a seguir con algunas otras preguntas del público, está interesado. Fabricio Cerón, amigo y editor, ¿no? También saluda y pregunta, dice, tengo una pregunta para Sandra. En El espía, la carnada del precio, añades 3 cuentos en medio de una novela trepidante y violenta. ¿Cómo te surgió la idea? Y al obtenerla, ¿cómo te planteaste el agruparlos junto con el cuerpo narrativo? En ese caso específico, hubo algo bastante particular. Los 3 cuentos fueron escritos mucho antes que la novela. Los 3 cuentos, digamos que fueron escritos en el año 2010, digamos, más o menos. 2010, 2011 fueron escritos. De ahí, después de publicar Orange, escribí en rigor El espía, la carnada del precio. Esa en rigor vendría a ser mi segunda novela y no La familia del Dr. Lehmann. Pero era una novela que yo sabía que tenía que estar todavía reposando un rato, que necesitaba trabajo todavía, y esa novela había algo que le faltaba. Yo sabía, era mucho más larga y tenía unos cruces medio raros, y sabía que algo le faltaba, hasta que un día dije, ¿y por qué no pones al personaje a leer? Yo sé que es un poco cliché eso de poner al personaje principal a leer y a buscar el acertijo o la solución al acertijo en lo que lee, pero en ese caso funcionaba bien porque a mí lo que me interesaba era trastocar la cuestión entre ficción, realidad dentro del texto, o sea, hacía una metanarratividad y se podían unir los 3 porque los 3 hablaban de ciertos casos medio monstruosos que no tenían nada que ver, entonces dije, los voy a conectar con el personaje femenino. Entonces, por eso fue la inserción y me acuerdo que ahí dije, así se tiene que llamar esta novela. Y me acuerdo que le comenté a alguien en Cali, estábamos en la feria de Cali, le comenté a alguien, estoy escribiendo esto y tiene este título.
Y me dijo, ¡qué título más feo! No, tienes que cambiarle. Y le dije, no, se tiene que llamar así porque así se llaman los cuentos. ¿Pero por qué tiene cuentos adentro de la novela? Entonces, de ahí surgió la idea. Sí, gracias, Andrés. Sandra, mira, Sandra, yo quería un poco retomar el tema de tu experiencia editorial, ¿no? Tú has editado pocos libros, pero bien cuidados. Yo participé en la presentación del libro que sacaste, Los Cuentos Reunidos, de Vladimiro Rivas, que es una edición estupenda, muy cuidada. Y te pregunto esto como editora, y aprovechando también que está Andrés. Andrés, además de un magnífico cuentista, es uno de los mejores correctores editoriales de este país. Y lo digo sin ninguna duda, ¿no? Yo sé, te vas a sonrojar, Andrés, pero es la verdad, eres muy cuidadoso. Eso se refleja también un poco en tu propia escritura, ¿no? ¿Y por qué señalo esto? Porque hay una cosa que a veces parece que en este país no termina de visibilizarse tanto, que es el tema de la cultura editorial. ¿Por qué te lo pregunto, Sandra? Porque ¿cómo estás viendo tú la recepción por tu experiencia ya como editora, ¿no? De la disposición de los autores a entender la necesidad de corregir, de hacer cambios, de hacer el proceso de edición. Es decir, un editor no es solamente el que te corrige el manuscrito, ¿no? Es decir, hay mucha gente que piensa y dice, bueno, yo lo escribo, ya me lo corregirá el editor, como que el editor fuera una persona que te ve las comas, que te ve los tiempos verbales, que te ve que no haya erratas, ¿no? El sentido de la edición es mucho más complejo. O sea, implica todo un proceso, inclusive a veces de replantear la estructura de un libro, de fijarse en el tratamiento del estilo. ¿Cómo estás percibiendo tú? Y te lo pregunto, además de editora, porque tú eres presidente de la Asociación de Editores de este Ecuador. ¿Tú crees que está produciéndose un cambio en el sentido de la conciencia editorial? De que un editor no es un corrector, pero tampoco es un impresor nada más, sino que hay una cultura editorial en el sentido de la edición. ¿Qué piensas al respecto? Mira, creo que hay personas que acceden gustosas, no a que le cambies el texto, sino a que les des tu opinión y a que piensen juntos el texto, a que pensemos juntos el texto. Tengo autores que han sido así. Hay gente que es mucho más reacia. Hay gente que es mucho más reacia, que no le gusta que le muevan una coma. Y en esos casos yo lastimosamente sí he rechazado un par de textos en doble rostro, porque me sucedió alguna vez que me decían, no, pero es que mi libro ya lo corrigió un corrector de estilo. Tú no tienes que hacerle nada, tú solamente tienes que imprimirlo y distribuirlo. No era así la cuestión, porque no puedo publicar algo sobre lo cual no he dicho nada. El editor no está ahí para decirte está mal, está bien. El editor está ahí para leerte y aconsejarte y trabajar juntos el texto. Es un trabajo lindísimo. Por ejemplo, el libro que va a salir el día de mañana, que es el de Ángela Arboleda, que es una cuentera que estuvo en los talleres de Miguel Donoso Pareja y que ahora va a sacar una potentísima obra que parece narrativa oral, pero que está escrita, tiene una cosa. Trabajamos muchísimo con el libro de Ángela, pero yo no creo, por ejemplo, haberle cambiado el corazón a ese libro. Tiene un corazón que late por sí solo. Cuestiones aquí, recomendaciones, cosas por aquí, cosas por allá, opiniones. ¿Sabes qué, Ángela? Esto me parece muy largo, esto no, esto tal vez lo movería acá, que fue también el trabajo que hicimos con Juan Pablo Castro en El Jardín de los Amores Caníbales, que es una maravillosa novela. Me acuerdo que había un capítulo casi al final de la novela que no me gustaba, que no me cuadraba mucho al final y que lo pasamos un poquito más adelante. Y Juan Pablo no tuvo ningún problema, para nada. Juan Pablo se abrió totalmente generoso y me dijo, ¿sabes qué? Sí, lo leí, tienes toda la razón. Hasta nos reíamos de algunas figuras que me decía, ¿consideras esto muy cursi? No, ¿qué te pasa? Esto no es cursi, esto está muy bien, esto va con el personaje, ciertas escenas, ciertas luces. También tiene que ver con el aspecto del libro. ¿Qué pasa con la portada del libro? ¿Qué pasa con la imagen que quieres dar sobre ese libro? Eso es más complicado con los autores, yo me he dado cuenta. Es súper más complicado. Y yo también cuando estoy editando, trato de desdoblarme y ponerme en el lugar de ese autor y decir, Sandra, ¿tú qué dirías si fuera tu bebé, tu libro? Ajá. Entonces, este trabajo de desdoblamiento creo que es importante, pero creo que todavía falta. Creo que hay que ganar todavía terreno en la cultura editorial. Veo mucha edición de autor,
de que creen que la gente no les publica porque hay una mafia de editoriales y que yo voy a ir llamando, corriendo, no sé, a los chicos de la Caracol, no le publiquen, porque a mí no me gustó. Entonces, más bien lo que creo es que también hay bibliodiversidad, y creo que eso es importante. Hay editoriales que tienen distintas líneas. Entonces, no creo que, por ejemplo, nos enganchemos ahí o nos quitemos los libros los unos a otros. Más bien creo que cada editorial tiene su línea y que cada autor debería encontrar la editorial correcta para su libro. Gracias, Sandra. Y si yo puedo también comentar justamente lo último que dijiste, Sandra, me parece que es algo que ha cambiado ahora que hablamos de la Asociación de Editores Independientes. Hay un medio, ¿no es cierto?, de editorial que tal vez, no sé si sea más grande en número de ejemplares, en número de títulos, quizás sí, pero sí estas pequeñas editoriales que existen ahora, cada una lo que sí está o está trabajando o ha podido diferenciarse en el sentido de apuestas que hace. Siempre ser editor también fuera del trabajo ya con el texto implica apostar por una línea estética, por unas obras y unos autores y autoras, ¿no es cierto? Entonces ahí de repente, tú mencionabas hace un momento a Festina Lente, es una editorial que se caracteriza por el trabajo, digamos, en la materialidad, también en el diseño, en el concepto, ¿no es cierto?, visual de cuál va a ser la apariencia de los libros. Hay otras editoriales que más bien se han caracterizado por rescatar libros que no se encontraban y se han reeditado, y así, ¿no es cierto? Entonces me parece, yo quisiera remarcar en lo tuyo, en lo último que tú mencionaste, perdón, que hay una diversidad de posibilidades, de matices y de apuestas, digamos, de cada una de estas editoriales. Quisiera leer otra pregunta de alguien del público, que Steven Albán te pregunta, dice, me gustaría saber su opinión de las convocatorias que se realizan a nivel nacional con respecto a concursos literarios. ¿Consideras que los fallos son transparentes y que buscan impulsar la carrera creativa del escritor o no? Buena pregunta. Los premios son siempre polémicos, pero mira, yo creo que hay unos que son transparentes, hay otros que no. O sea, si generalizara y dijera, son todos chimbos o son todos verdaderos, estaría totalmente pecando de mentirosa. Voy a decir en mi flaco favor que cuando gané La familia del doctor Lehmann, yo no tenía relación con Iván Egues ni con ninguno de los otros miembros del jurado. Conocía a Cecilia Velasco en una entrevista tangencialmente, entonces creo que el veredicto fue bastante transparente, entonces en mi honor. Por ejemplo, en otros casos, yo no dudaría jamás de la calidad de los cuentos de Andrés, que acaba de ganar el premio de la Feria de Guayaquil. Entonces, yo creo que depende de cada premio, depende. Para mí también, por ejemplo, mandar algo a un premio es complicado y no solamente sucede en el país. La otra vez que conversábamos con unos amigos, uno me contaba que había un escritor que había interpuesto una demanda en contra de creo que era de Anagrama o de otra casa grande, porque había ganado Piglia, ¿cómo es que se llama el concurso? Entonces, creo que depende, y aparte también hay que tomar en cuenta otra cosa. Un premio es subjetivo, Nosotros hace años tuvimos una charla en la Feria de Guayaquil, estaba Mónica Ojeda y estaba Raúl Vallejo. Estábamos los tres hablando precisamente sobre premios literarios, porque la primera novela de Mónica ganó el premio Alba de narrativa. Entonces, bueno, Mónica y yo lo que más ponderábamos es que ganarte un premio es buenazo porque te saca de un apuro económico maravilloso cuando tiene incentivo económico. Espaldarazo a nivel autoral, sí te lo da, porque el desahogo económico te permite seguir escribiendo y te permite seguir creando y comprando libros, insisto, eso es claro que lo es un incentivo. Pero también es una cuestión subjetiva. Estamos pensando en que generalmente los jurados de los concursos de literarios suelen ser tres.
estamos hablando de 3 opiniones subjetivas, que les puede o no gustar tu estética. Entonces, no significa que tu libro sea malo o no, significa que no sencillamente fue con la propuesta, o sea, con la idea que tenían los jurados, nada más. Hay libros que a mí que podrías decir, este libro debió haber ganado o este libro no. Hay libros que a mí me parecen, yo sé que Leonardo me va a matar, pero a mí Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño me parece una novela totalmente menor a comparación de otras novelas de Bolaño. Y sin embargo, Los Detectives Salvajes ganó el premio Herralde de novela. Entonces, es muy subjetiva la cuestión de los premios. Así que, más que pensar en que puedan estar amañados, que no digo que algunos no lo estén, no sé, no conozco todo el mundo literario del planeta, hay que pensar también que son cuestiones subjetivas. Y la subjetividad de 3 personas no puede determinar si tu libro es malo o no. Sencillamente no fue con sus ideas. ¿Por ahí? Y además son 3 o más personas que tienen que coincidir en algo. Entonces, ¿cómo se da la conversación también? Fuera de lo subjetivo, me parece que depende de un montón de factores. Y por el otro lado, como tú mencionas, ¿cierto? Si es que alguien no gana con un texto que manda, eso no significa que el texto sea malo. Por otro lado, también, si es que alguien gana, tampoco implica que ya ahí se acaba, como tú mencionabas hace un rato sobre la familia del doctor Lehmann. No es que con eso te sentiste ya que alcanzaste ya lo que tenías que alcanzar y ya, entonces fue reconocida, tiene todos sus méritos, va a tener sus lectores, te implicó todo el espaldarazo que mencionas, pero también hay chance de que sigas escribiendo otras cosas y también de que a otras personas les gusten otros textos, ¿no es cierto? Yo tenía una pregunta más así como justo remarcando o rescatando el carácter anecdótico de esta charla, que ha estado bastante entretenida para mí, la verdad. Pensando otra vez en esa Sandra del 2010 o del 2005 o del 2008, ¿qué consejo de escritura, o sea, recibiste tú alguna vez, ¿no es cierto?, que fue muy importante para ti, que tal vez con el tiempo has alcanzado a dimensionar justo los alcances de la valía de ese consejo? ¿Cuál te sirvió mucho que tú ahorita podrías dar y dirías, claro, cada persona merece o digamos requiere diferente consejo, entre comillas, pero ¿cuál te sirvió a ti, digamos? Yo pensaría, no sé, de la Sandra del 2010 a la Sandra del 2021, aparte de que estoy mucho más canosa, que he subido de peso, y que tengo una ansia voraz de seguir leyendo otras cosas, yo creo que lo que más era tal vez los consejos del Vázquez, que a veces el Vázquez te puede atosigar con los consejos, pero realmente a veces sí le da, y me dice, Sandra, entiende una cosa, tú te tienes que sentar, cuando quieras escribir, les mandas a todos de la casa, o usted concéntrese, porque la que está escribiendo eres tú, nadie más que tú, es tu libro, y tienes que poner poner en la balanza eso, que quien está escribiendo tú es, Javier siempre me echa flores, me dice, la que tiene el talento eres tú y no sé qué. Entonces le digo, sí, no sé si es talento. No, sí, tienes que trabajar duro. Hay una cuestión, decía, hay que trabajar, hay que sentarse a escribir y trabajar. No hay otra manera. Uno tiene que sentarse y trabajar. No es que un día estás esperando la inspiración, la lucecita, el sueño premonitorio, o peor aún, el paraíso artificial, la inspiración bukowskiana. No, eso no existe, por amor a Santa Claus. Lo que existe es, tienes un germen, tienes una idea, tienes algo que te llamó la atención, que no es bueno, no es malo, sencillamente es un tema, es una conversación, es un destello en la ventana, cualquier cosa, y con eso tienes que darle una y otra vez, y sentarte a ser un obsesivo compulsivo, si es posible, hasta que eso se acabe. Esa es, yo creo que el trabajo literario, y que le va... Hay algo que el Javier siempre decía, y es que la literatura no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de aguante. Y ahora yo sí lo entiendo, y si me pones a pensar entre el año 2010 y el año 2021,
la literatura es una carrera de aguante, de resistencia más que nada. No quiero compararme ni con una yegua ni con un caballo de carreras, pero uno lo que hace es aguantar e ir repensando tus obsesiones, clasificándolas también. Hay unas que vas dejando de lado, hay otras que se te fortifican, hay otras que se intensifican, hay otras que ya sanas, por ejemplo, a ciertas cosas del lobo, por ejemplo, yo sé que ya no voy a volver porque el luto que quería poner ahí ya está solucionado, ese luto ya quedó ahí, el luto, se sanó, esa herida, entonces no vas a volver sobre lo mismo, pero por ejemplo, con el tema de la locura, yo sé que voy a volver una y otra vez, porque es una inquietud inacabada, entonces, es una carrera de resistencia. Chévere, gracias. Me parece que Leonardo iba a intervenir ahorita. Sí, Andrés, gracias. Ya se nos va acabando el tiempo. Si no hay alguna pregunta más del público que la quiera plantear por el chat. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante poder escuchar las reflexiones de Sandra, las observaciones de Andrés, un par de estupendos escritores, de buenos amigos. Y va a ser un gusto, la verdad, poder llevar adelante el seminario que van a realizar ustedes dos en el mes de abril. Recuerdo nuevamente a los que puedan estar interesados, el seminario se va a centrar en el tema del cuento. Se titula El jardín de los cuentos que se bifurca, aproximación múltiple a la narrativa breve, y la idea es un poco acercarse desde distintos puntos de vista. No sé si ustedes quisieran comentar algo al respecto de ese seminario, de las lecturas que piensan sacar a colación, de la dinámica de trabajo para los que van a participar. Rita. Lo divertido de planear este seminario con Andrés es que intercambiamos un montón de lecturas teóricas, ideas que tenemos acerca del padecimiento que es escribir y lo que es escribir cuentos, pero también desde también, no solamente centrándonos en el género. Por ejemplo, una de las lecturas que yo estoy proponiendo es una de Marguerite Duras acerca del oficio de la escritura, pero más que del oficio, como la obsesión de la escritura. Andrés me contaba sobre otras lecturas, entonces vamos a tener lecturas teóricas, también recomendamos muchos cuentos, pero también vamos a poner en práctica ciertos motores, a mí me gusta hablar de motores, ciertas ideas, pinchazos, tal vez para que quienes se inscriban en el seminario puedan llevar a cabo esta germinación. A mí me gusta esto como de germinación, algo que brota de la tierra, pero también algo que se reproduce así como un virus, algo así, que una idea que se va clonando así, haciendo metástasis. Entonces va por ahí. Yo lo que estoy muy de acuerdo en lo que dice Sandra. Yo creo que eso remarca un poco esta aproximación múltiple, que es la idea que planteamos, porque partimos del hecho de que ninguno de los dos lo tiene tan claro ni tan resuelto, ni al género, ni a la escritura, ni a los enfoques, ¿no es cierto? Pero que más bien, como dice Sandra, lo que mueve, lo que es motor, son las dudas, las inquietudes, y que vemos que también se pueden rastrear en ensayos y en textos más teóricos, que antes que nosotros en el siglo XX ya lo han sentido, ya lo han presentido, ¿no es cierto? Otras autoras y otros autores a quienes vamos a leer. Entonces vamos a tratar siempre, a partir de la incertidumbre o del no saber a ciencia cierta, lanzarnos a explorar. Eso un poco creo que compartimos con Sandra, esa misma sensación de no creer que tenemos todo claro, ni tal vez nada muy claro, pero y de eso solo puede venir la creación. Entonces yo estoy seguro que van a salir cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar, porque partimos de esa incertidumbre. Una invitación a todos. Sin duda, yo creo que va a ser una muy buena experiencia. Ya con toda la reflexión que hemos empezado a hacer aquí, pues va a ser interesante pues acompañar esos procesos creativos, ese pensar el cuento y escribir el cuento. Sandra, muchísimas gracias por tu participación en este coloquio contigo. Gracias a Andrés también. Gracias a todo el público que nos ha acompañado.
Yo quiero darte las gracias siempre, Leonardo, por la apertura, por la generosidad, para conversar de literatura. Muchísimas gracias, Andrés. Siempre conversar contigo, como Andrés decía al principio, somos colegas, trabajamos en la misma empresa, pero también somos amigos, y siempre hablar con Andrés, de repente volarse y ponerse a hablar de literatura es súper divertido. ¡Ay, en serio leíste esto y viste esto! ¡Ay, qué chévere! Entonces, quería agradecerles también a las personas que se han conectado y que, nada, pues sigamos pensando y hablando de literatura. Eso. Gracias a ti, Sandra. Gracias, Andrés. Y vamos a seguir haciéndolo. Por esa es la idea de este espacio, poder acercar a los autores ecuatorianos que están produciendo ahora mismo y conocer su pensamiento y generar este espacio de encuentro que tanto lo necesitamos. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Chao.